nombre es Pedro Amador. Tengo 78 años y una espalda encorvada por el tiempo, no solo por los años de trabajo físico, sino por las décadas de cargar con una familia entera que, al final, decidió seguir su camino sin mirar atrás. 6 hijos crié. 6, cada uno con su carácter, sus gustos, sus logros y sus fracasos. Los vi crecer, los acompañé cuando dieron sus primeros pasos, cuando se enfermaron, cuando tuvieron miedo. Me quedé junto a ellos cada noche que lloraban por alguna pesadilla, o cuando el hambre no los dejaba dormir del todo. Porque sí, hubo épocas en que el hambre se sentaba a la mesa con nosotros. Y aún así, no faltó un plato de sopa, ni un techo, ni una caricia. Y lo hice solo. Así que ponte cómodo y te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Mi esposa, Aurora, murió cuando nuestra hija menor tenía apenas 5 años. Una neumonía que se la llevó en menos de una semana. Ni siquiera alcanzó a despedirse de todos. Ella era el alma de la casa, la que tejía los vínculos y mantenía encendida la esperanza. Cuando se fue, los chicos quedaron rotos, y yo también. Pero mientras ellos lloraban, yo tenía que secar mis propias lágrimas y seguir. Porque alguien tenía que cocinar, alguien tenía que lavar la ropa, hacer las tareas, llevarlos al colegio, trabajar todo el día y seguir de pie. Ese alguien fui yo. Trabajé como carpintero durante más de 40 años. Empecé en un pequeño taller de barrio, reparando sillas y mesas, haciendo puertas por encargo. Con el tiempo logré abrir mi propio local, y aunque nunca fui rico, nunca me faltó trabajo. Fui el padre, la madre, el confidente, el regaño y el consuelo. Ninguno de mis hijos puede decir que les faltó amor. A veces sí faltaba el dinero, claro, pero jamás les faltó un abrazo cuando lo necesitaban. Me levantaba a las 5 de la mañana, dejaba el desayuno listo, preparaba los uniformes, los peinaba, les daba un beso en la frente y me iba a trabajar. Volvía a las 6, cansado, pero siempre con ganas de escuchar cómo les había ido en el colegio, revisar tareas, contarles historias o hacerles reír con mis imitaciones. En la noche, cuando todos dormían, me sentaba frente a la mesa de la cocina con una taza de café y me preguntaba si lo estaba haciendo bien. Si algún día mis hijos me agradecerían tanto esfuerzo. Los vi crecer y volar. Uno por uno se fueron yendo. El mayor, Eduardo, fue el primero en irse a la capital a estudiar. Después vino Carolina, que se casó joven. Luego Guillermo, que se fue al extranjero. Así, poco a poco, la casa fue quedando vacía, hasta que un día ya no quedaba nadie más que yo. Al principio seguían llamando. Una vez por semana, después una vez al mes y después nada. Pasaron años. Las llamadas cesaron, los mensajes también. Ninguno volvió por Navidad el año pasado. Ninguno se acordó de mi cumpleaños número 77. Ni siquiera un mensaje, ni una postal. Me pasé ese día sentado frente al teléfono, con la torta que yo mismo me compré, esperando que alguien llamara. No pasó. Apagué la vela solo y brindé conmigo mismo. Y me pregunté en qué había fallado. ¿Fui demasiado estricto? ¿Demasiado blando? ¿Estuve ausente? No. Sé que estuve presente, cada segundo. Pero tal vez los años, la distancia, la vida misma, les hizo olvidar todo. Porque eso fue lo que sentí, que me habían olvidado. Como si ya no existiera. La casa se convirtió en un museo del pasado. Fotos viejas en las paredes, juguetes polvorientos en los estantes, dibujos escolares guardados en carpetas. A veces me sorprendía a mí mismo hablándoles a esas fotos, como si todavía fueran niños.
Me sentaba en el sofá y me imaginaba que en cualquier momento entraban corriendo de la escuela, gritando mi nombre, contándome lo que habían hecho. Pero eso ya no era más que un recuerdo. Una tarde de invierno, mientras limpiaba el desván, encontré una caja con cartas que yo les había escrito cuando eran pequeños. Cartas que nunca entregué. Las escribía por las noches, cuando me sentía desbordado. Les hablaba del cansancio, de mis miedos, de cuánto los amaba. Al leerlas una por una no pude evitar llorar. Lloré por mí, por ellos, por lo que fuimos y por lo que ya no éramos. Fue ahí, en medio del polvo y los recuerdos, donde tomé una decisión. Una decisión que no nació del rencor, sino del amor propio. Si mis hijos me habían olvidado, si para ellos ya no era más que una figura borrosa del pasado, entonces era momento de vivir por mí, de dejar de esperar, de dejar de rogar afecto, porque entendí que el amor no se mendiga, ni siquiera cuando viene de los propios hijos. ¿Te está gustando la historia hasta ahora? Si es así, déjanos un like y suscríbete, sigamos. Tomé una hoja de papel y comencé a escribir lo que sería la última carta que ellos recibirían de mí. No una carta de reproche, sino una carta de verdad. Les conté cómo me sentía, les recordé con lujo de detalle todo lo que había hecho por cada uno de ellos. Les dije que los amaba, sí, pero que ya no me quedaban fuerzas para seguir siendo el único que intentaba sostener el vínculo. Les pedí que no me buscaran si lo único que querían era limpiar su conciencia. Les escribí que por primera vez en mucho tiempo iba a vivir para mí, a elegir por mí. No mandé la carta de inmediato. La dejé reposar unos días sobre la mesa, como quien deja que un vino respire. Y en esos días empecé a moverme. Busqué en internet residencias rurales para adultos mayores. No quería un geriátrico. Quería un lugar donde pudiera plantar algo, oler a tierra mojada, conversar con gente que no me viera como un estorbo, sino como una historia viva. Encontré una finca en las sierras, donde los adultos mayores trabajan una pequeña huerta, leen, cocinan juntos. Llamé, hablé con la directora, y sin pensarlo, reservé una habitación. Pagué por adelantado un año completo con mis ahorros. No pedí opinión. No consulté con nadie. Era mi decisión, y por primera vez en décadas no la tomaba por alguien más. Ese fin de semana empaqué mis cosas. Pocas, un par de mudas, algunas fotos, mi caja de herramientas. No pensaba dejar de construir. Y los cuadernos donde escribía mis memorias. Dejé la carta sobre la mesa del comedor, bien visible. A cada hijo le había escrito una copia. Cerré la puerta de la casa donde pasé más de 5 décadas de mi vida y no volví a mirar atrás. El camino hacia la finca fue largo, pero no lo sentí así. Cada kilómetro era una piedra menos en la espalda. Cada curva, una herida menos. Llegué justo antes del atardecer. Me recibió una mujer llamada Alicia, con una sonrisa cálida y una taza de té. Me mostró mi habitación, el jardín, la biblioteca comunitaria y un espacio donde podía seguir haciendo carpintería si quería. «Aquí no venimos a morir», me dijo. «Aquí venimos a vivir lo que queda». Esa primera noche dormí como no dormía desde que Aurora se fue. En paz, sin esperar que nadie llame, sin contar los días para Navidad, sin sentirme invisible. Y mientras yo me despertaba con el canto de los pájaros y el aroma del pan casero que alguien horneaba en la cocina común, mis hijos empezaban a leer la carta. Una carta que iba a sacudir sus conciencias como nunca antes. Una carta que, aunque escrita con calma, tenía la fuerza de una tormenta.
y que, sin que yo lo buscara, iba a hacer que uno por uno todos esos hijos que me habían olvidado quisieran regresar, aunque ya fuera tarde. No habían pasado ni 3 días desde que dejé la carta en la mesa del comedor cuando mi teléfono comenzó a sonar. Llamadas de números conocidos, voces nerviosas dejando mensajes de voz que ya no sentía la necesidad de escuchar. Uno a uno, mis hijos leyeron esas palabras que tanto tiempo habían estado retenidas. Supieron lo que nunca me animé a decirles en persona. Lo leyeron en el papel, sin interrupciones, sin excusas, sin posibilidad de cambiar de tema o fingir que no entendían. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, sintieron el peso real de mi ausencia. Eduardo fue el primero en llamar. «Papá, no sabía que te sentías así», dijo en el mensaje. «Quiero hablar con vos, por favor». Carolina escribió por WhatsApp. Un texto largo, lleno de puntos suspensivos, palabras nerviosas, disculpas a medias. Guillermo, el que vive en el extranjero, me envió un correo electrónico de casi 2 páginas, contándome sobre su vida, sus logros, sus miedos. Intentaba explicar por qué se había alejado. Todos, en mayor o menor medida, querían explicarse, justificarse, como si yo les hubiera pedido una explicación. Pero yo no necesitaba explicaciones. Necesitaba paz, y eso ya lo había encontrado. En la finca donde vivía ahora, los días eran sencillos, pero plenos. Me levantaba temprano, ayudaba a cuidar la huerta con otros 5 abuelos y 2 abuelas que eran más fuertes que muchos jóvenes que había conocido. Compartíamos las tareas, cocinábamos en grupo, contábamos historias, reíamos. No había lujos, pero tampoco había vacíos. Nadie fingía. Nadie te decía que te amaba para luego olvidarte. Un viernes por la mañana, mientras lijaba una tabla de roble para hacer una pequeña mesa, la directora se acercó. «Don Pedro, hay una familia que lo está esperando en la entrada». Me limpié las manos con un trapo, pensando en quién podía ser. Al salir, los vi. Clara, la tercera de mis hijas, junto a su esposo y su hija mayor. Todos con cara de preocupación. Clara se me acercó y me abrazó sin decir una palabra. Fue un abrazo apretado, con olor a culpa. Uno de esos abrazos que llegan cuando ya no hay argumentos, solo silencios. «Papá, perdón», me dijo. «Perdón por haberte fallado. No hay excusas». Levanté la mano con suavidad. «No viniste para justificarte, viniste para decirme algo que tendrías que haber dicho hace años, pero ya está, no te guardo rencor». «Quiero que vuelvas», insistió. «¿Volver? ¿A qué?» Ella no supo qué decir. «Esta es mi casa ahora, Clara. Aquí me cuidan, me respetan, me escuchan. No necesito más que eso. No me fui para que me rueguen volver. Me fui porque entendí que ya no tenía lugar en sus vidas». Clara lloró en silencio. Su hija, de unos 12 años, se acercó y me dio un dibujo. Era una casita con un sol y una figura con bastón. «Abuelo», decía en mayúsculas torcidas. La abracé. A ella sí, sin reservas. «Hey, ya que estás viendo, suscríbete. Me ayudarías mucho. Sigamos». Después de ese día vinieron los demás. Uno por uno. Algunos me buscaron en persona. Otros escribieron. Todos querían volver a empezar. Me ofrecían llevarme a vivir con ellos, visitarme cada semana, llamarme cada día. Pero yo ya había entendido algo fundamental. La presencia forzada no es amor. El amor verdadero no necesita ser empujado. Nace solo, crece solo, se demuestra sin necesidad de que uno lo ruegue. Les respondí a todos lo mismo.
que los amaba, sí, pero que por primera vez en mi vida estaba aprendiendo a amarme a mí también. Que estaba bien. Que podían visitarme, claro, pero que no vinieran con promesas que no pensaban cumplir. Que no intentaran borrar con gestos de último momento el abandono de tantos años. No era venganza, era dignidad. Empecé a escribir mis memorias. Cada capítulo lleva el nombre de uno de mis hijos. No para reprocharles, sino para dejar testimonio de lo que vivimos. Para que un día, cuando yo ya no esté, entiendan que ser padre no es solo traer al mundo. Es sostener, contener, renunciar a uno mismo por el otro. Y que ese esfuerzo, aunque no siempre se reconoce, nunca es en vano si se hizo con amor. Los domingos ahora los paso en la finca, bajo el olivo viejo que hay en el centro del jardín. A veces vienen a visitarme, a veces no. Ya no me afecta. Los nietos son los que más se acercan, los que más preguntan, los que más escuchan. Les cuento historias de cuando sus padres eran niños, de las veces que corrían descalzos por el patio, de cómo peleaban por el pedazo más grande de torta. Y en sus ojos veo algo que ya no vi en los de mis hijos por años: admiración. Hace poco, uno de los abuelos del lugar falleció. Era un hombre tranquilo, reservado. Cuando sus hijos llegaron, después de muchos años de no verlo, encontraron un cuaderno en su mesita de noche. En la primera página decía: «No me lloren. Solo les pido que no repitan el error que cometieron conmigo». Esa frase me quedó grabada. Yo no quiero que me lloren. Quiero que aprendan, que entiendan que el amor se construye cada día, que nadie es eterno y que los padres también se cansan de esperar. No somos inmortales, no somos inagotables, y aunque el corazón nos alcance para darlo todo, también puede agotarse. Hoy, a mis 78 años, no tengo una casa llena de hijos que me rodeen cada domingo. Pero tengo algo mejor. Una vida donde por fin me siento visto, escuchado, respetado. Tengo amigos que me acompañan. Tengo mis manos que aún saben construir. Y tengo mis recuerdos, que me abrigan cada noche sin hacer ruido. Y si algún día me preguntan cuál fue mi mayor decisión, diré sin dudarlo: la de dejar de mendigar amor y empezar a vivir con dignidad. Hoy me preguntan si los volví a ver, y la respuesta es sí, pero no como ellos esperaban. Cuando el periódico local publicó mi historia, sin nombres, pero con suficiente verdad para que se reconocieran, comenzaron a aparecer. Primero fueron mensajes ambiguos, como si tantearan terreno. Luego llamadas. Uno de ellos me dijo que todo había sido un malentendido, otro que la vida se le pasó volando. Pero yo ya no era el mismo hombre que esperaba junto al teléfono. Era otro. Uno que entendió que la sangre no siempre garantiza amor y que el respeto no se hereda, se cultiva. Algunos vinieron a visitarme al nuevo lugar donde vivo. Un espacio que construimos entre vecinos jubilados, con tiempo y ganas. Me vieron podando árboles, enseñando a niños a usar herramientas, riendo sin culpa. Les costó reconocerme, y no por las canas, sino por la luz que me había vuelto al alma. Uno de ellos me dijo: «Papá, estás mejor que nunca». Y sí, lo estaba. Porque por primera vez en mi vida me elegí. Y desde ese día no me sentí más solo. Porque a veces, cuando los hijos fallan, la vida te regala otra familia. Una que no lleva tu apellido, pero sí te da el abrazo que estabas esperando. Si el video te gustó y este contenido te aportó valor, déjanos un like y compártelo con tus amigos para no perdérselo.